mi nombre es Emily Carter y vivo en un pequeño pueblo de Texas llamado Rockford Springs, un lugar donde todos conocen a todos, donde las tiendas cierran a las 6 de la tarde y los chismes viajan más rápido que el viento del desierto. Yo estaba casada con Mark Carter, un hombre blanco, honesto, trabajador y, para muchos, el tipo de esposo perfecto. Trabajaba como bombero voluntario y en su tiempo libre arreglaba las cercas de los vecinos sin cobrar un centavo. Todos lo respetaban. Todos, menos yo, aunque en ese momento no lo admitiría ni frente al espejo. Mark tenía una paciencia infinita conmigo, y eso que yo no era un dulce de persona. Me preparaba café cada mañana antes de ir a trabajar, me dejaba notas en el refrigerador con dibujitos de corazones, y hasta me acompañaba a esas ferias de artesanías que él odiaba, solo para que yo no fuera sola. Si alguien me preguntaba, siempre decía: sí, Mark es un buen hombre. El mejor. Pero en mi interior, algo me faltaba. En ese algo apareció Alejandro Reyes, un mecánico mexicano que había llegado al pueblo hacía un año. Moreno, alto, con acento marcado y una sonrisa confiada que parecía decir: yo sé lo que hago y sé lo que quieres. Reparó mi camioneta un par de veces, y cada vez que lo veía, había un cosquilleo extraño que no sentía con Mark desde hacía años. No voy a mentir, al principio solo era curiosidad. En un pueblo tan pequeño, alguien diferente siempre llama la atención. Y Alejandro, era muy diferente. Contaba chistes en español que yo apenas entendía, me enseñaba palabras que, según él, no debía repetir en la iglesia y tenía esa mirada que parecía atravesarte. Una tarde, mientras Mark estaba en una guardia nocturna en la estación de bomberos, llevé mi coche al taller porque hacía un ruido raro. Alejandro me recibió con esa sonrisa pícara. Parece que vienes más por mí que por el carro, Emily. Dijo, medio en broma, medio en serio. Reí, pero mi corazón golpeaba como si hubiera corrido una maratón. Esa noche, después de dejar mi camioneta, Alejandro insistió en llevarme a casa. No estaba lejos, pero acepté. La caminata habría sido segura, pero, la idea de estar en su camioneta, oliendo a aceite y perfume barato, me pareció tentadora. Hablamos de tonterías. Él me preguntó por qué me casé con un bombero y yo, medio riendo, dije: supongo que porque no conocía a un mecánico antes. Se rió, y en esa risa había algo que me hacía sentir viva y peligrosa al mismo tiempo. Durante semanas, los encuentros se hicieron más frecuentes. Primero fueron miradas largas en la gasolinera, luego mensajes de texto, para saber si tu coche ya está bien, y, al final, largas conversaciones en el taller, donde la excusa del coche ya era ridícula. Yo me decía que no era nada, que Mark no tenía por qué enterarse, y, para ser honesta, había una parte de mí que disfrutaba la idea de hacer algo que en Rockford Springs considerarían un escándalo. Una tarde, mientras Mark estaba en un curso de entrenamiento en Dallas, pasé por el taller, solo para saludar. Alejandro estaba solo. El calor del verano era sofocante, y él trabajaba sin camiseta, el sudor marcando sus músculos. ¿Quieres algo frío?, me preguntó, abriendo una soda y tendiéndomela. No sé si fue la soda, el calor o esa sonrisa, pero en ese instante crucé una línea invisible. No fue nada explícito, nada que rompiera las reglas de YouTube, pero cualquiera que nos hubiera visto habría entendido. El roce de sus dedos al darme la botella, la forma en que me sostuvo la mirada, era un juego peligroso y ambos lo sabíamos. Lo que no sabía era que ese juego pronto iba a cambiarlo todo. Porque Mark no era tan ingenuo como yo creía, y en un pueblo como el nuestro, las paredes tienen oídos y cámaras. Mark siempre decía que en Rockford Springs no se podía tener secretos. Yo pensaba que exageraba, hasta que empecé a darme cuenta de que evitaba mirarlo directamente. Cada vez que me preguntaba cómo había pasado el día, me sentía como una actriz de teatro improvisando. Una tarde, mientras preparaba la cena, él se acercó con esa calma que a veces me daba más miedo que un grito. Emily, ¿por qué el coche estuvo otra vez en el taller?
Preguntó, sin dejar de mirar la sartén. Oh, era un ruido raro, ya sabes, mejor prevenir. Ajá. Respondió él, sin levantar la vista. Pero su tono decía que no se lo creía. En un pueblo como el nuestro, cualquier ruido raro del coche se arregla en el garaje de un vecino, no en el taller del mecánico más nuevo y más comentado del lugar. Esa misma noche, mientras Mark estaba en el porche hablando por teléfono, escuché cómo bajaba la voz y decía: Sí, mándame el vídeo. No quiero que ella lo sepa todavía. Se me heló la sangre. No era un hombre que revisara mi teléfono ni que me siguiera, pero algo le había hecho moverse. 2 días después, la oportunidad de aclarar mis sospechas llegó sola. Fui a buscar una camisa limpia de Mark y, en el bolsillo de su chaqueta, encontré un pequeño USB. Lo miré como si fuera una bomba. Por la noche, no pude resistirme. Cuando él salió a pasear con el perro, lo conecté a la laptop. El archivo era un vídeo de la cámara de seguridad de la gasolinera. Ahí estaba yo, sonriendo demasiado mientras Alejandro me entregaba unas llaves. Y luego, ese pequeño gesto. Su mano rozando la mía, y yo sin apartarla. No era un beso, no era nada explícito, pero cualquiera con ojos podía ver que ahí había algo. Sentí una mezcla de pánico y extraña emoción. Él lo sabía. O al menos sospechaba lo suficiente como para guardar eso. Cuando volvió, Mark no dijo nada. Se sentó frente a mí en la mesa y, mientras comía, soltó: ¿Sabes? En este pueblo, a veces los amigos me envían cosas que creen que debería ver. Ah, ¿sí? Dije, intentando sonar natural. Sí. A veces son cosas que me hacen sentir orgulloso, y otras que me hacen pensar. No volvió a mencionar el tema, pero su mirada, esa mirada me atravesaba como una flecha. Y yo supe que el juego había cambiado. Alejandro, en cambio, parecía ajeno a todo. Seguía enviándome mensajes divertidos, a veces en español. Te extraño, Gerita. ¿Hoy pasas por el taller o te secuestro el coche? Yo reía leyendo eso. Y, por un momento, me convencía de que él era la chispa que me faltaba, sin imaginar que la realidad de Alejandro era mucho más oscura de lo que yo creía. Mark siempre fue de esos hombres que, cuando se proponen algo, lo hacen en silencio, y eso da más miedo que cualquier confrontación directa. Durante unos días, no volvió a mencionar nada sobre Alejandro, pero su rutina cambió. Ya no se quedaba charlando con los vecinos al volver del trabajo, en cambio, se encerraba en el despacho con la laptop y una libreta vieja. Una mañana, mientras yo servía café, me dijo como quien comenta el clima: ¿Sabías que Alejandro no siempre vivió aquí? No, supongo que no. Interesante. Dicen que antes estaba en San Antonio. Y antes de eso, en Nuevo México. Sorbió el café. Mueve mucho. No dije nada, pero mi pulso se aceleró. No me gustaba el tono con el que lo decía, como si cada palabra fuera una pieza de un rompecabezas. Esa misma tarde, Mark, casualmente, pasó por el taller mientras yo estaba allí. Saludó a Alejandro con una cortesía tan fría que hasta yo sentí escalofríos. Gracias por cuidar de mi esposa y de su coche. Dijo, sonriendo apenas. Claro, amigo, aquí para lo que necesiten. Respondió Alejandro, con esa seguridad suya. Pero cuando Mark se fue, noté que Alejandro no estaba tan tranquilo como aparentaba. Miró hacia la puerta un segundo más de lo normal. Un par de días después, mientras Mark estaba en la estación, entré a su despacho. Sobre el escritorio había un cuaderno abierto con anotaciones. Matrícula camioneta, TX, 5L92. Llamar a Dave en DPS. Verificar antecedentes, Condado de Bernalillo, NM. Mi corazón se hundió.
No solo sospechaba, estaba investigando. Por otro lado, Alejandro empezaba a mostrar un lado que yo no había visto antes. Un comentario grosero hacia un cliente anciano. Un arranque de mal humor porque no encontraba una pieza. Y una vez, cuando le dije que no podía pasar esa tarde, me soltó medio en broma, medio en serio. ¿Qué pasa, Gerita? ¿Tu marido te puso horario? Me reí para no discutir, pero por dentro algo se torció. Aún así, seguía diciéndome que él era distinto, que su energía y pasión eran lo que me faltaba. No sabía que Mark, en ese momento, ya había contactado a un viejo amigo suyo en la policía estatal, y que lo que estaba por descubrir no solo me iba a poner en evidencia, sino que iba a pintar a Alejandro bajo una luz muy distinta. Mark volvió tarde esa noche. Yo ya estaba en la cama, pero lo escuché entrar, cerrar la puerta con cuidado y colgar la chaqueta. Me hice la dormida, aunque sentí cómo se quedó un momento mirándome antes de irse a la cocina. A la mañana siguiente, mientras preparaba huevos, se sentó frente a mí con un sobre amarillo en la mano. ¿Sabes qué es esto?, preguntó. No. Un regalo. De un viejo amigo en Albuquerque. Su voz sonaba tranquila, pero sus ojos, no. Abrió el sobre y dejó caer sobre la mesa varias fotocopias, informes policiales, multas, y una foto borrosa en blanco y negro. Alejandro, más joven, esposado, mirando a la cámara con esa misma sonrisa cínica. Arrestado por agresión, 2017. Multas por conducir ebrio. Y, Mark tomó otro papel, una orden de alejamiento de una mujer en Santa Fe. No sabía qué decir. Mi primera reacción fue defensiva. Eso no significa que siga siendo así. La gente cambia. Mark se inclinó hacia mí. ¿Eso te dices para dormir tranquila? Me quedé callada. La imagen de Alejandro, con sus chistes y su acento, se mezclaba ahora con la de ese hombre esposado. Pero una parte de mí no quería creerlo. Quizá era un error, quizá un malentendido. Esa tarde fui al taller para aclarar las cosas. Alejandro, al verme, sonrió como siempre, pero cuando le conté lo que había visto, su expresión cambió. Mira, Gerita, eso es pasado. Todos tenemos algo. Se encogió de hombros. Y si tu marido está husmeando, es porque tiene miedo de perderte. Intentó besarme, y por un segundo pensé en alejarme, pero no lo hice. Y eso, aunque no había pasado nada, prohibido, para los estándares de YouTube, fue suficiente para que yo supiera, estaba cruzando todas las líneas morales posibles. Lo que no sabía era que Mark, esa misma noche, colocaría discretamente una pequeña cámara en mi coche, y que las próximas imágenes serían su arma definitiva. El calor de agosto en Rockford Springs era insoportable. Esa tarde, Mark me dijo que tenía turno doble en la estación y que no volvería hasta el amanecer. Fue como abrirme la puerta de una jaula invisible. Apenas se fue, Alejandro me escribió. Pásate por el taller, tengo algo que quiero enseñarte. Llegué al anochecer. El taller estaba cerrado, pero la puerta lateral, la que daba a la oficina, estaba entreabierta. Adentro, las luces bajas, el olor a aceite y café viejo, y él, con esa sonrisa que parecía un imán. No hubo nada explícito, pero cualquiera que viera cómo él me acercaba una taza, cómo me rozaba el brazo, cómo nuestras risas llenaban ese espacio, sabría que estábamos en algo que no era amistad. Lo que no vi fue la pequeña cámara escondida en el tablero de mi camioneta, apuntando directamente hacia la entrada del taller. A la mañana siguiente, Mark llegó antes de lo que había dicho. No me habló. Fue directo a su despacho, conectó algo a la computadora y cerró la puerta. Una hora después, me llamó. Ven. Su voz era seca. En la pantalla, el vídeo. Yo, entrando al taller de noche. Alejandro,
saludándome demasiado cerca. Las risas, el roce de manos, las miradas largas. No era un beso, pero no hacía falta. El mensaje estaba claro. ¿Vas a decirme que esto también es nada? Preguntó Mark, sin levantar la voz. Mark, yo. No te molestes. Ya no necesito tus palabras. Se levantó, tomó su chaqueta y, antes de salir, dejó un sobre la mesa. Esto es solo el principio, Emily. Dentro del sobre había un papel, una copia de la orden judicial de alejamiento que Alejandro tenía en Santa Fe, y una nota de Mark. Nunca apuestes tu vida a un hombre que ya la perdió. Esa noche, Alejandro me escribió como si nada, pero algo en su tono había cambiado. Y yo, por primera vez, me pregunté si estaba en el lado correcto de la historia. En un pueblo como Rockford Springs, la reputación es más valiosa que el dinero. Y Mark lo sabía mejor que nadie. No me gritó, no me pidió explicaciones. Simplemente empezó a moverse. Primero, llamó a un par de vecinos de confianza, esos que siempre están en la iglesia el domingo y en la barbería el sábado. Les comentó que estaba preocupado por mí porque me había estado juntando con un tipo con antecedentes peligrosos. No dio nombres, pero todos sabían de quién hablaba. A los pocos días, el murmullo ya corría por la cafetería del centro. ¿Sabías que ese mecánico nuevo tiene arrestos en Nuevo México? Dicen que le pegó a una mujer. Yo no llevaría mi coche ahí. Alejandro empezó a notarlo. Cuando fui al taller, lo encontré de mal humor. ¿Qué está pasando, Emily? La gente me mira raro. No lo sé, mentí. Pero lo sabía perfectamente. Mark había plantado la semilla. Y no iba a detenerse ahí. Un viernes, Mark organizó una barbacoa en nuestra casa e invitó a medio pueblo. Era su terreno, su ambiente, y yo me sentía como una extraña en mi propia cocina. Entre risas y platos de costillas, alguien le preguntó: ¿Y cómo van las cosas con la nueva gente en el pueblo? Mark sonrió y, mirándome de reojo, dijo: Bueno, algunos son buenos vecinos, otros traen problemas que dejaron en otro estado. La carcajada general ocultó la tensión, pero Alejandro no estaba ahí para escucharla. Y eso, pensé, era parte del plan de Mark, destruirlo sin siquiera tocarlo. 2 días después, el sheriff local pasó por el taller para hacer unas preguntas rutinarias. No arrestaron a Alejandro, pero la imagen de su camioneta frente a la oficina del sheriff quedó grabada en la memoria de todos. Esa noche, Alejandro estaba furioso. Tu marido me está jodiendo la vida, Gerita. Alejandro, quise calmarlo, pero él golpeó la mesa con el puño. Si él quiere guerra, la va a tener. Y yo, por primera vez, sentí miedo, no por Mark, sino por lo que Alejandro pudiera hacer si perdía el control. Cuando Alejandro se enfada, no grita, al menos no al principio. Lo que hace es mirar fijo, como si estuviera calculando cuánto daño puede causar. Esa noche, después de que me dijo que Mark iba a tener guerra, lo vi encender un cigarrillo, cosa que nunca hacía delante de mí, y quedarse pensando, con una sonrisa que no me gustó nada. 2 días después, Mark llegó a casa con una multa en la mano. Me detuvieron esta mañana. Dicen que pasé una señal de stop. ¿Y lo hiciste? Pregunté, intentando sonar neutral. No. Pero el oficial dijo que alguien llamó para denunciar mi camioneta por conducción imprudente. No dijo el nombre de Alejandro, pero lo pensé inmediatamente. Y lo peor es que Mark no parecía molesto, parecía satisfecho. Por la tarde, mientras Mark estaba en el porche revisando su teléfono, le escuché decir: Sí, sí. Mándame la copia de la denuncia. Y revisa si ese número de teléfono aparece en algún registro. Al día siguiente,
el pueblo entero comentaba que el taller de Alejandro había recibido una inspección sorpresa del Departamento de Trabajo. Según se oía, encontraron irregularidades con las licencias y una multa pendiente. Cuando fui a verlo, estaba rojo de rabia. ¿Tú le contaste algo de mí a tu marido? Me gritó apenas crucé la puerta. No. Alejandro, yo. No me mientas, Gerita. Ese gringo me quiere destruir, y si tú no estás conmigo, estás contra mí. Su tono era tan amenazante que di un paso atrás. Por primera vez, sentí que el encanto de Alejandro se había roto. Esa noche, Mark me miró desde el otro lado de la mesa y dijo con calma. ¿Sabes cuál es la diferencia entre él y yo? ¿Cuál? Pregunté, sin levantar la vista. Que él juega a la guerra, y yo siempre termino ganando. Y lo dijo con una seguridad que me hizo entender, esto apenas empezaba. Mark siempre dijo que las guerras largas cansan al enemigo antes que al vencedor. Y Alejandro ya estaba cansado, su taller vacío, los clientes evitando pasar, y el sheriff haciendo visitas de rutina, cada semana. Pero Mark no quería solo verlo caer. Quería que cayera conmigo, para que yo entendiera lo que había elegido. Una mañana, me dejó una nota en la mesa. Hoy te daré un regalo. Prepárate para verlo todo claro. No entendí, pero a media tarde me pidió que lo acompañara a una reunión en el centro. Llegamos al café más concurrido del pueblo, y ahí, en la mesa del fondo, estaba Sofía, una mujer morena, joven, con el cabello negro y una expresión de enojo que podría cortar el aire. Emily, te presento a Sofía. Es pareja de Alejandro. Dijo Mark, sin quitar la vista de mí. Sofía no perdió tiempo. ¿Así que tú eres la nueva Gerita? Escucha bien, ese hombre me arruinó la vida. Me robó dinero, me golpeó, y cuando intenté ir a la policía, me amenazó con hacerme desaparecer. Sentí un frío recorriéndome la espalda. Mark no interrumpió, dejó que cada palabra calara. Sofía sacó de su bolso unas fotos, Alejandro con otras mujeres, Alejandro en fiestas, Alejandro con una cerveza en la mano mientras trabajaba. Cuando salimos del café, Mark me miró de reojo. ¿Ya vas entendiendo quién es tú, mejor que tu marido? Esa noche, como si el destino quisiera rematar la jugada de Mark, el taller de Alejandro fue cerrado por una orden judicial. Decían que debía impuestos y que había irregularidades con las piezas. Lo vi desde la ventana de mi cocina, 2 patrullas, la cinta amarilla, y Alejandro discutiendo a gritos con un oficial. Mark, sirviéndose un café, comentó como quien habla del clima. Parece que alguien tendrá mucho tiempo libre. Y fue entonces cuando entendí que yo estaba sola en medio de esta guerra, y que ninguno de los 2 hombres por los que había apostado estaba de mi lado. El taller cerrado, las multas acumulándose, y la mitad del pueblo mirándolo como a un paria. Alejandro estaba acorralado. Y cuando un hombre así pierde el control, hace tonterías. Era casi medianoche cuando escuché golpes en mi ventana. Me asomé y ahí estaba él, con la camisa arrugada, ojeras marcadas y esa mirada que ya no tenía nada de encanto. Emily, abre. Tenemos que hablar. Salí al porche, mirando de reojo para asegurarme de que Mark no estuviera cerca. Alejandro, no deberías estar aquí. No. ¿Después de todo lo que hiciste por ese marido tuyo? Su voz temblaba de rabia. Él me quitó todo, y tú lo dejaste. Yo, no sabía todo lo que hiciste. Mentira. Dio un paso hacia mí. Escúchame bien, Gerita, si no vienes conmigo ahora, voy a ir directo a tu casa, voy a decirle a todos lo que hacíamos, y voy a arrastrarte conmigo. No me dio tiempo de responder. Una voz fría, detrás de él, cortó el aire. Ya lo estás haciendo. Alejandro se giró y vio a Mark, de pie, con el teléfono en alto.
La luz roja de grabación brillaba como una sentencia. ¿Sabes lo que es esto?, dijo Mark. Es un hombre con antecedentes, violando una orden de restricción, amenazando a mi esposa, grabado con audio y vídeo. ¿Quieres adivinar cuánto tardará el sheriff en llegar? Alejandro intentó decir algo, pero Mark ya estaba marcando un número. No pasó ni 10 minutos antes de que las luces azules iluminaran la calle. 2 oficiales lo esposaron mientras él me lanzaba una mirada mezcla de odio y súplica. Mark, sin mirarlo, me tomó del brazo y me llevó adentro. Fin de la historia, dijo, cerrando la puerta. Ahora, Emily, ya no tienes excusas. Me quedé de pie, temblando. No solo había perdido a Alejandro, también entendía, de forma dolorosa, que Mark había ganado esta guerra desde el primer día. La detención de Alejandro fue el tema central del pueblo durante semanas. Todos hablaban de cómo el mecánico nuevo resultó ser un peligro y, como Mark Carter, el bombero, protegió a su familia. En esa narrativa, yo no era más que la esposa que estuvo en el lugar equivocado, con la persona equivocada. Y aunque Mark no me delató abiertamente, tampoco se molestó en limpiar mi imagen. Al principio pensé que era por discreción. Pero pronto entendí que era parte de su castigo. En el supermercado, las vecinas me saludaban con un hola frío, y sus miradas decían todo. En la iglesia, los murmullos se detenían cuando yo pasaba. En la cafetería, los meseros atendían primero a todos los demás, aunque yo hubiera llegado antes. Mark, en cambio, brillaba más que nunca. El jefe de bomberos lo propuso para un reconocimiento por valentía y compromiso con la comunidad. Los comerciantes lo invitaban a eventos, y hasta el alcalde lo felicitó públicamente. Una noche, mientras él revisaba papeles en la mesa, le pregunté: ¿alguna vez vas a decirle a la gente que no fue tan? Me miró, serio. Emily, yo no tengo que decir nada. Ellos ya sacaron sus conclusiones. Y créeme, esas conclusiones son mucho mejores para mí que cualquier verdad a medias. Me quedé en silencio. Entendí que esta era su victoria definitiva, no solo había destruido a Alejandro, sino que había dejado que yo me destruyera sola, lentamente, bajo el peso del juicio social. Los días se volvieron una rutina silenciosa. Mark salía temprano, volvía tarde, y nunca me faltaba nada material, pero emocionalmente, yo estaba sola. Incluso cuando cenábamos juntos, sentía la distancia como una pared invisible. Una tarde, lo vi en la plaza hablando con Sarah Miller, la nueva paramédica del pueblo. Ella reía, tocándole el brazo, y él no se apartaba. No había nada explícito, pero la imagen era clara: Mark podía rehacer su vida si quería. Y yo era la advertencia silenciosa de lo que pasa cuando apuestas por el hombre equivocado. La última vez que vi a Alejandro fue en una audiencia rápida. Con uniforme de prisión, esposado, me lanzó una sonrisa rota antes de que lo llevaran. Esa imagen se me quedó grabada, no como un recuerdo romántico, sino como el recordatorio de la cadena de errores que me habían traído hasta aquí. Mark ganó. Alejandro perdió. Y yo fui el trofeo que se quedó en la estantería de un hombre que nunca volvió a quererme, pero que se aseguró de que nadie más lo hiciera tampoco.